¿A cuántos les han contado una historia que cuando se la cuenta usted dice, uy, eso le pasó igualitico que a mí? ¿A cuántos les han contado una historia así? Bien. Hoy yo quiero contarles una historia de la vida real, donde usted y yo diremos, esa es la historia de mi vida. Tengo que decir que esa historia, Dios la utilizó esta misma semana para hablarme de una manera tremendamente profética. Porque tiene que ver especialmente con el momento actual en que yo estoy viviendo como individuo, como persona. Pero tiene que ver esta historia con el momento actual que estamos viviendo nosotros como comunidad. Y esa historia que quiero contarles es la historia de Jacob. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Yo les voy a contar la historia de Jacob, que está en el libro de Génesis, entre los capítulos 25 al 35, y se las voy a dejar de tarea para que usted la lea en su casa. Primera escena, su vida hasta la conversión. ¿La vida de quién? De Jacob. ¿Jacob es hijo de quién? De Isaac y de Rebeca. Es nieto de Abraham y de Sara. En el vientre no estaba solo. Estaba acompañado de un hermanito que se llamaba Esaú. Eran mellizos o gemelos. Dice la historia que rivalizaban en el vientre, peleaban en el vientre. Era algo que anunciaba a través de los tiempos ese conflicto que ha existido hasta el día de hoy entre dos naciones. Así que era algo profético lo que estaba pasando allí en el vientre de la madre de Jacob y de Esaú. Allí estaban estos dos bebés peleando. Y dice que Esaú era el hermanito mayor por un segundo. Porque no fue que nació uno y al rato nació el otro, no. La historia nos cuenta que este niño salió, Esaú salió, y que Jacob salió agarrado del talón y salieron juntos. O sea que fue el hermano mayor por un segundo. Y cuando ya crecen, ellos peleaban mucho. Y en una ocasión Jacob le compró la primogenitura a su hermano. Jacob era avariento, ¿cierto? Quería tener lo mejor y luchaba a toda costa por lograrlo. No importaba las cosas que tuviera que hacer para poder alcanzar lo que él deseaba. Así que quería la primogenitura de su hermano Esaú, su hermano mayor. La primogenitura tenía unos derechos especiales. Por ser el mayor, él tenía algunos beneficios. Y bueno, eso, aunque hoy no es por ley, pero por lo general los primogénitos gozan de ciertos privilegios, ¿cierto? En muchos lugares el que estrena es el primogénito y el que sigue se pone lo que él dejó, ¿cierto? Bueno, eso ha pasado en muchas casas. Pero en este tiempo, este hombre tenía la primogenitura y tenía el derecho de una doble porción en la herencia. Entonces Jacob tenía envidia de eso y quería tener eso. Y el hecho de que fuera el primogénito le daba un puesto importante a nivel espiritual. Así que Jacob quiere eso. Y va y le negocia la primogenitura. Y Esaú no la tiene en cuenta, la desecha, la menosprecia lo que Dios le dio. Así que le vende la primogenitura por un guisado, por un plato de lentejas, porque lo vio con hambre. Y así dicen los negociadores, eso lo cogemos con hambre y le quitamos eso con un precio bien barato, ¿sí o no? Pues ese era Esaú, ese era Jacob, un hombre que manipulaba, que engañaba, que dañaba, ¿cierto?
y le quita la primogenitura por un plato de lentejas. Pero más adelante también, cuando su padre estaba a punto de morir, Jacob le robó la bendición de su padre Isaac. Isaac estaba ciego, a punto de morir, y ya quiere bendecir a los hijos. Y la bendición era una declaración profética que sí o sí se cumplía. Y Jacob estaba detrás de ella, en compañía de su mamá, que era la cómplice. Ella quería más a Jacob y quería que Jacob se quedara con la bendición de Isaac. Y entonces la mamá le ayuda, mire, se fue a casar, hágale. Y él adopta la presencia de Esaú, porque Esaú era velludo, muy peludo, tenía mucho vello. Dice la escritura que tenía mucho vello, era peludísimo, así como, bueno, era peludo el hombre. Salían pelos así en la espalda, hombre, de pelo en pecho, lleno de vellos por todos lados, ¿cierto? Y Jacob era como lampiño así como, bueno, era lampiño. Era pelado, ¿sí? Era pelado. Entonces él tuvo que ponerse pelo de cabra, pegárselo, oler animal, porque Esaú era un hombre cazador, ¿cierto? Y Jacob era un hombre más delicado, era de la casa, ¿cierto? Y la mamá quería más a Jacob. Entonces le tocó personificar ¿a quién? A Esaú, para poderle robar la bendición en el momento de su muerte. Y así lo hicieron. Le robó la bendición. Isaac fue engañado por su hijo y por su esposa y recibió la bendición, y leemos eso en las escrituras, y es tremenda bendición. Después de eso, ¿qué pasó? Esaú se dio cuenta, se llenó de rabia, de ira, y lo persiguió para matarlo. Y entonces Jacob huyó. Y ahí nuevamente su mamá Rebeca le está ayudando. Piérdase, que lo están buscando para matarlo. Y ahí su mamá recibió lo que sembró. Hay un principio que se llama el principio de la siembra y la cosecha. Y lo que ella sembró, recogió. ¿Y qué recogió ella? Mira, ella recibió todo lo contrario a lo que estaba esperando. Ella quería que su hijo menor fuera el más bendecido. Y a partir de ese día nunca más volvió a ver a su hijo. Tremendo pago. Hay que tener cuidado con las preferencias entre los hijos. Amén. Pero ahí vemos a Jacob entonces huyendo de su hermano Esaú, porque lo busca para matar, quitarle la vida. Y entonces su mamá le dice: váyase para la casa donde su tío, por allá, ¿en dónde? En Aram, ¿cierto? Y arrancó para allá. Y ahí es donde uno dice: qué bonita familia, qué bonita familia. Jacob era un descarriado, inconverso, era una persona que hacía las cosas a su manera, como él quería. Y encontramos a un Jacob huyendo de su hermano, pero lleno de engaño, lleno de malicia, lleno de manipulación. Y Jacob significa precisamente engañador, suplantador, artista del engaño. Eso significa Jacob. Y ahí vemos a este engañador huyendo. Se había salido con la suya. Yo creo que iba toteado de la risa. Me le coroné la primogenitura y me le coroné la bendición. Suerte es que le digo, sí se fue. O sea que estaba haciendo ¿qué? Lo malo delante de Dios. Era un hombre perverso, malo. Engañó a su propio hermano, al que debía amar, al que debía apoyar. Lo volteó. ¿Y arrancó para dónde? Para donde su tío. Y yendo para allá, es que, huyendo hacia donde su tío Labán, es que Dios le sale al encuentro a este engañador, a este impío, a este descarriado, a este manipulador. Le sale el encuentro. Y no para castigarlo, sino para bendecirlo.
Y aquí quiero leer el texto directamente y no seguirles contando, sino que el texto nos cuente un poquito más. Así que vayamos a Génesis capítulo 28 y leemos el versículo 10 al 15 en esta preciosa historia. ¿Cuántos me están acompañando en esta historia? Yo no sé si usted ya se ha empezado a identificar con esta historia, pero espero que mientras que estemos contando la historia podamos decir, esta es la historia de mi vida. Y así he titulado esta reflexión, la historia de mi vida. ¿Listo? Y usted dirá, ¿pero por qué? Bueno, ya miraremos por qué. 28 días dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, versículo 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Iba de camino a un lugar, ¿cierto? Y le cogió la noche, dice, porque el sol se había puesto. Y entonces tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿A qué? A dormir. Y mientras que estaba durmiendo, versículo 12, soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba ¿dónde? En el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, el abuelo y el papá. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y versículo 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Diga conmigo, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tremendo. Tiene este sueño un manipulador, un pecador, un atravesado, un impío, un ladrón, que hacía las cosas a su manera, como se le antojaban, y se salía con las suyas. Y viene Dios y le dice, yo estoy contigo. Y ahora te voy a bendecir. Y la bendición que estaba en tu abuelo Abraham, en tu padre Isaac, ahora están contigo, y se la repite. Y lo bendice. Y él ve eso. Y tiene un encuentro personal con el Dios de los cielos. Y entonces Jacob responde con un voto a Dios y dice, no, esto es un lugar tremendo, esto es casa de Dios. Y llamó a aquel lugar Betel. Y dice que hizo un voto delante de Dios. Y que tomó la piedra y la ungió, ¿cierto? Y le dijo, Señor, ciertamente tú estás aquí, ¿cierto? Y le dijo, si me das pan para comer, vestido para vestir, y si me llevas a paz a la casa de mi padre. Él quería devolverse para la casa y que todo estuviera bien, pero había un impedimento. ¿Cuál impedimento? Su hermano lo estaba buscando para matarlo. Así que él le pide a Dios, mire, si esto pasa, entonces Jehová será mi Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. No se alarme que no va a hablar de plata. Pero este hombre dijo, tú serás mi Dios. Y muchos estudiosos han dicho que este fue el momento en que Jacob se convirtió al Señor. Tuvo la claridad que Dios estaba con él y él hizo un pacto con Dios. Y viene Dios, desata una palabra profética impresionante y le dice, te voy a bendecir. Así como prometí a Abraham, te voy a bendecir. Así como le prometí a Isaac, te voy a bendecir. Y aquí para cerrar esta primera cena, quiero hacer aquí unas aplicaciones. Jacob representa la vida de las personas que no tienen a Dios,
que andaban sin Cristo, que andaban sin temor a Dios, haciendo lo que les daba la gana, sin Dios y sin ley. Eso representa a Jacob hasta ese día. Aquellos que andan sin Dios y sin ley. A gente que no tiene a Dios en sus corazones, que no se han convertido, que lo único que buscan en la vida es salirse con las suyas. Ese Jacob de ese momento representa a ese tipo de personas. ¿Y sabe qué es tremendo? Que Jacob era del pueblo de Dios, ¿o no lo era? Jacob era del pueblo de Dios, pero no se ha convertido. Y sabe, hermanos, hay mucha gente en las iglesias hoy día que andan en el pueblo de Dios, pero no se han convertido. Que no han tenido un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que siguen viviendo una vida igual que los mundanos, que aunque vienen a la iglesia, viven igual. Así que en esa manera Jacob puede representar la historia de nuestras vidas. Y algo que me impresiona en la historia de nuestras vidas y en la historia de Jacob es que a pesar de la condición en que estábamos, Dios nos salió al encuentro. No, usted no me entendió. Que lo que más me impresiona a mí es que a pesar de la condición en que estábamos, Dios nos salió al encuentro. Dice la palabra de Dios, en esto consiste el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Así estábamos nosotros. Nadie llegó por bueno a este lugar. Nadie llegó por iniciativa propia. El que tomó la iniciativa para revelarse a nosotros fue Dios mismo. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Él tuvo que abrirnos los cielos para hacernos entender que Dios estaba con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor por su gracia? Eso se llama gracia. Eso se llama misericordia. Eso se llama gracia y misericordia. No merecemos que Dios se nos haya aparecido para darnos salvación, para darnos promesas inquebrantables, para darnos palabras de vida. Él nos salió al encuentro para darnos eso, pero nosotros no lo merecíamos. ¿Cuántos recuerdan el día que el Señor le salió al encuentro? ¿Cuántos alaban al Señor por ese día? Se cierra el telón. Se abre el telón, segunda escena. Después de la conversión, 20 años más. Quiero que hagamos énfasis un momentico en el versículo 15 que estamos estudiando. De Génesis 28. He aquí, ¿qué le dijo Dios a Jacob? Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. O sea que eso fue saliendo, eso no fue lejos. Él salió para donde el tío, allá en Aram, pero él estaba saliendo, estaba a las afueras, ¿cierto? Tal vez llevaba un día de camino, le cogió la noche y se acostó a dormir y esa noche soñó. Y le dijo, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Quiero hacer énfasis en esa palabra. Porque aquí Dios le está prometiendo algo a este hombre pecador que acaba de abrírsele los ojos y a entender que Dios está con él, que acaba de entregarle su vida. Yo sé que Jacob estaba hablando muy en serio cuando tomó la piedra e hizo voto a Dios. Tú serás mi Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Él estaba hablando muy en serio. Lo que Jacob no sabía, eso
Lo que Jacob no sabía es que eso era algo que no era tan fácil. Hacer que Dios sea el Dios de uno y que se convierta en el Señor de uno, en el dueño de uno, eso es algo que no es tan fácil. Así que ahí está Jacob, que acaba de convertirse al Señor y que le está prometiendo a Dios: tú serás mi Dios y todo lo que me des el diezmo pasará para ti. Caminaremos juntos, y hace un voto, un compromiso. Un voto es un compromiso. Lo primero que uno hace cuando se convierte al Señor es ¿qué? Comprometerse con Él. Caminaremos juntos y vamos a hacer, ¿cierto? Y cuánto más después de que Dios le ha hecho semejante promesa. Y ahí encontramos a Jacob, estimulado por tremenda palabra de Dios. Te voy a bendecir, benditas serán en ti todas las naciones, yo estaré contigo. ¿Cómo queda usted después de semejante palabra? Uno dice: no, ya lo logré, me salí con las mías. ¿Sí o no? ¿A cuántos Dios les ha dado una palabra profética así? Que nos ha dicho: te voy a bendecir. Jacob representa la historia de nuestras vidas. ¿Cuántas palabras Dios nos ha dado así? Y nos hemos comprometido y hemos hecho voto al Señor. Y después de que Dios nos ha dado semejante palabra, se cumple todo lo contrario. Porque después de que él se convierte y recibe semejante palabra profética, él salió contento, hizo el voto, y yo me imagino que salió de ese momento, de esa mañana, sacando pecho. Dios está conmigo, se me apareció, me va a bendecir como mi abuelo, me va a bendecir como mi papá. Entonces él va erguido, caminando, y se va para donde el tío Labán en Harán, ¿cierto? Él no sabía lo que le esperaba, pero él llevaba una palabra profética de parte de Dios mismo que se le apareció, que le decía: te voy a bendecir. Y entonces él agarra esa palabra y se va. Pero ahí comienza un proceso impresionante, porque esa palabra, escúcheme esto por favor, esa palabra no se cumplió en ese momento, sino que ocurrió todo lo contrario. Y entonces este hombre llega a la tierra de su tío, pero lo primero que vio fue a Raquel. Y se enamoró de una, porque Raquel era de hermoso parecer, dicen las escrituras. Se enamora de ella y dice: usted es hija de mi tío Labán, porque le habían dicho. Entonces ella lo llevó donde el tío, lo incorporaron, el tío le dio trabajo, y el hombre enamorado de Raquel. Y le dice: bueno, ¿cómo es la vuelta ahí? Bueno, Labán le dice: ¿cómo le voy a pagar? Y él dijo: ¿sabe qué? Le pidió la mano de su hija. Le dijo: págueme con trabajo. Dijo: hecho el negocio. Y trabajó ¿por quién? Por Raquel. 7 años. Yo quiero hablarles hoy no como pastor, sino como profeta de Dios. Así que preste atención a la comunidad cristiana que pastoreo. Pasaron 7 años. Pagó por ella y llegó el día de la boda. No se distraigan, por favor. Llegó el día de la boda. Y dice que el día de la boda él llegó, se acostó con ella. Los rituales que ellos hacían son muy extraños a nosotros, los occidentales. Ellos tenían una parafernalia, un protocolo. Esos protocolos eran diferentes a los que nosotros tenemos hoy, ¿cierto? Los que se casan es: hágale papá, dele, ¿cierto? Pero ellos entraban en su intimidad con velo, ¿cierto? Y no prendían la luz a oscuridad. El hecho es que al otro día, cuando se quita el velo la novia, no era Raquel, era Lea, la más fea. Porque miren, la escritura no lo dice, o bueno, lo dice, pero lo dice de una manera tan diplomática. Porque cuando compara a Lea y a Raquel, dice que Lea tenía ojos, ¿cómo?
delicados. Y pasa el capítulo así de una. Lea era con ojos delicados y Raquel era de hermoso. ¿Sí? O sea, de una la Biblia es tan diplomática, pero lo que está diciendo, esa era re fea. Re fea. ¿Sí? Porque se enfocó en Raquel. ¿Sí? Antes no dijo, no, es de ojos consentidos, pero dijo fue de ojos delicados. Si fuera ojos consentidos, pues con sentidos contrarios. ¿Sí? ¿Sí? Fea, fea. Y entonces cuando Jacob se asusta, ¿y qué me pasó aquí? Me engañaron, Echeverry, lo que sembré lo recogí porque soy un engañador. Ahora Labán salió más malo que él. Y le está pagando con las mismas monedas de su pasado. Y Dios le había dado una promesa que lo iba a bendecir y mira ahora lo que le estaba pasando. 7 años perdido de trabajo porque le dieron a Lea. Y dice que Lea era menospreciada. Y entonces dice, listo, ya es mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Entonces Labán le explicó por qué no podía dársela. Porque había una ley en aquel entonces que no podía entregar a su hija menor si no se casaba primero la mayor. Y Lea era la mayor. Y ella tenía que casarse primero. Entonces, bueno, ante la ley, pues, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? No, le pago otros 7 años por Raquel. Y trabajó 7 años más. Y estoy hablando proféticamente, 7 años más. Así que pasaron 14 años. 14 años pasaron. 14 años pasaron. Y le entregaron a Raquel. Y a partir de ahí, él tuvo que trabajar 6 años más. Y las cosas empezaron a tornarse un poco mejor. Un poco mejor. Pero aquí vemos a este hombre que reposaba sobre él una promesa impresionante, pero lo único que había visto hasta ese momento eran luchas, eran aflicciones. Y tal vez Jacob se preguntaba, pero ¿por qué si yo soy fiel y estoy trabajando y estoy cumpliendo, me ha venido todo este mal? ¿Por qué? Si Dios me prometió en Betel que me iba a bendecir, ¿dónde están las promesas de Dios? 14 años. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Eso dijo Jesús, ¿cierto? Pidan lo que quieran que será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿cierto? Entonces pidan lo que quieran. Nosotros debemos permanecer en Dios. Hay muchas personas que permanecen en Dios, pero no permanecen en la palabra de Dios. Y nosotros debemos permanecer no solamente en Dios, sino que debemos permanecer en la palabra de Dios. Yo hace 8 días les dije, hermanos, por favor recojan, y espero que hayan hecho la tarea, recojan todas las palabras que Dios ha hablado a ustedes. Que hagan memoria de todas las palabras que Dios les ha dado proféticamente. Porque uno no solamente permanece en Dios, sino que debe permanecer en todas las palabras que Dios le ha dado a uno. ¿A cuántos Dios les ha hablado? Esas palabras deben permanecer en nosotros. Porque esas palabras nos van a ayudar a ser fiel a Dios. Yo me acuerdo cuando Dios inquietó mi corazón y me sacó para acá. Yo recuerdo que yo me paraba en ese puente y no había nada. Era como Betel, nada. Había una piedra y no había nada más. Y yo le creía al llamado de Dios y yo me paraba en ese puente un día y hice una cosa como profética y loca. Yo me paré allá. Yo andaba en Cicla. Me paré ahí, vi que no estuviera haciendo nadie me estuviera viendo y abrí los brazos y dije, aquí está el hombre de Dios para esta zona. Y cogí mi cicla y me fui. Es un acto profético, ¿cierto?
un acto de fe, porque Dios había hablado. Y he reposado sobre esa palabra. Y Dios me ha hablado cosas tremendas a mí, de que va a ser. Y mire, hermanos, Dios me habló, les decía proféticamente, Dios usó este texto para hablarme. Y yo hace unos 40 días atrás, yo les hablé lo que el Espíritu Santo me habló. Estábamos recién salidos del aniversario y aquí había un número 14. Un número 14. Y esta palabra que tengo hoy, no me la dio ese día. Hoy me está dando otra palabra, por eso Dios nos habló a través de este texto a mi esposa y a mí, y lloramos una mañana en oración, llorábamos diciendo, ha llegado el tiempo. Y hace 40 días atrás yo les dije, el Señor me habló, más de 40 días, y les dije, el Señor me habló y me dijo que ha llegado el tiempo de un cambio de ciclo. ¿Se los dijo o no? Yo lo dije. Y el Espíritu Santo colocó en mi corazón que sí vamos a empezar un nuevo ciclo, pero que tenía que llamar a la iglesia. Y les he dicho, gritado, suavecito, duro, apasionado, vamos a meternos en oración. Amén. Y doy gracias a Dios por los que han escuchado el llamado y se han metido. Entonces, entramos en ese proceso y yo estoy seguro que en estos 40 días, hermanos, Dios ha mudado y ha cambiado y nos ha metido en un nuevo tiempo de Dios. Así que yo estoy hablando con aquellos que reconocen esa palabra en este lugar. Estoy hablando con aquellos que creen lo que Dios está haciendo. ¿Hay alguien que crea eso? Y entonces yo he hecho mano de todas las palabras que Dios nos ha hablado. Y eso es lo que me mantiene y me ayuda a estar fiel, aunque no esté viendo lo que Dios me ha prometido. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? ¿A cuántos Dios les ha desatado una promesa? ¿Y a cuántos les pasó lo que Jacob? Que vino todo lo contrario. Yo sé que Jacob reposaba en esa promesa que le hizo allá en Betel. Y le tocó casarse con Lea, que era la más fea. Y después vivir con Raquel. Y 20 años bajo el yugo de Labán, un hombre engañador como lo era Jacob. Pero él no vio la respuesta de inmediato. Y yo a veces he llorado. Señor, hay gente que ha trabajado conmigo estos 14 años. Estos 14 años. Señor, yo los quiero ver bendecidos. ¿Cuántas promesas tú nos has dado? Y de hecho Dios nos ha bendecido. Y tengamos cuidado con algo, porque aquí vienen las aplicaciones a esta historia. Cuidaditos de ir a menospreciar estos 14 años que Dios nos ha regalado de historia. Porque allí Dios nos ha bendecido. Allí Dios nos ha procesado. Lea era menospreciada, dice las Escrituras. Pero ¿sabe quién salió de Lea? Salió David. ¿Y sabe de quién salió David? Nuestro Mesías, nuestro Salvador. Cuidadito con menospreciar lo que estamos viviendo o lo que vivimos durante estos 14 años. Porque a veces yo estoy cansado de esta vida. Espérese, porque Dios tiene un kairos, Dios tiene un tiempo. Y creo que ha llegado el tiempo, y yo le estoy hablando a alguien que crea que ha llegado el tiempo de Dios y que viene un nuevo tiempo. Que Dios nos ha dado 14 años de vida, pero viene un nuevo tiempo. Hace 8 días les decía, estamos preparados para ese nuevo tiempo. Ha sido un proceso. Dios ha cambiado, Dios ha mudado. Tengo que decir que durante estos 40 días Dios ha mudado mi corazón. Y no puedo menospreciar estos 14 años de ministerio que Dios nos ha dado. No lo puedo menospreciar porque Dios nos ha bendecido. Dios dice en la palabra, el que es fiel en lo poco, en lo mucho, Dios lo pondrá. Y aquí hay gente conmigo que ha recibido
promesas de Dios y los he visto pasar todo lo contrario. Pero Dios dice, hay un cambio de ciclo. Hay un cambio de tiempo. Hemos sido mudados durante estos 40 días y Dios me inquietó a que fueran 40 días de oración por la mañana y por la noche, lo cual no va a parar, vamos a seguir. Hoy terminamos este ciclo de oración de 40 días, pero Jesús dijo, orad siempre sin desmayar. ¿Sí? Pero Dios echa mano de 40 días y esto es algo tremendo. En transiciones, en momentos importantes, Dios siempre echa mano de 40 días. Y Dios usó 40 días para cambiar a este pastor. Yo tengo que decirles, hermanos, que no soy el mismo pastor de hace 40 días. Y ese es uno de muchos testimonios. Así que no solamente debemos permanecer en Dios, sino que debemos permanecer en una palabra. ¿Cuántas palabras Dios ha hablado a nuestras vidas? ¿Cuántas palabras yo he escuchado que Dios le ha dado a los empresarios de esta iglesia? A los líderes de la iglesia, sobre mi vida. Y tengo que traer a memoria una palabra que Dios me dio hace un tiempo atrás. Dios me ha hablado a través de esta hermosa profeta de Dios, que ahorita va a compartir la palabra de Dios en medio de nosotros. Y de una vez le doy la bienvenida a toda esta familia hermosa. Hermano Yesid, gracias por estar aquí. Su pequeño, gracias. Ahorita estarán compartiendo con nosotros. Ella ha hablado palabras tremendas acá. Y yo las creo. Yo las creo. Pero hay tiempos de Dios. En mayo 8, porque yo tengo en mi celular, cada vez que el Espíritu Santo me habla, o cuando Dios me habla a través de un profeta, pues yo trato de escribir. Y bueno, Dios me habla todos los días a través de la palabra, pero hay momentos que Dios habla, ¿cierto? Y yo recuerdo que estábamos en un momento igual que el de ahora, crítico. Porque nosotros les decía que 2 años para acá vino un declive. Eso se ve reflejado en todo, en lo espiritual. Se han ido hermanos, se han ido. Se han desanimado. El Señor en este periodo de 40 días me habló. Satanás se metió a los hogares. Tremendamente. Gente de Dios que está descarriada. Pero aquí estamos guerreando por ellos y los vamos a ganar. Porque tenemos una nueva unción. ¿Cuántos están estrenando hoy? Yo estoy estrenando. Uno, las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Y estamos estrenando una nueva unción fresca de Dios. Vamos a luchar y vamos a pelear por ellos. En oración, ¿cierto? Entonces, estaba en un tiempo, yo estaba, Señor, angustiado, preocupado. El pastor me las cantó y me dijo, si las finanzas siguen así en la iglesia, Jorgito, y él está en otra situación más difícil, me va a tocar bajarle el sueldo. Yo ya me bajé mi sueldo. A mí me quitaron 600,000 pesos yo. ¿Y cuánto gana? 700, no mentira, no. Le bajaron, eso es un hueco muy grande para un presupuesto. Y él me decía, le tengo que bajar a usted su salario. Y yo, ay, pastor, no me diga eso. No, pastor, entonces yo entré un poquito en angustia y ¿sabe qué? Ya sé cuál va a ser de mi humana sabiduría. Voy a arrendar el piso cuarto, pastor. Y se lo dije a los líderes, ¿se acuerdan? Vamos a arrendar, hermanos. Si esto sigue, nos toca tomar la decisión. ¿Se acuerdan que yo les dije? Vamos a arrendar el cuarto piso, lo arrendamos y eso se va para poder pagar el arriendo y que no me bajen el sueldo. Sí, pastor, lo que haya que hacer. Y un hermano de la iglesia, recién casado, se acercó y me dijo, pastor, arríndemelo a mí, yo se lo tomo. Y yo, listo, pero déjeme yo oro, porque yo no me sentía seguro. Déjeme yo oro porque esto se está gestando ahí. Bueno, me comprometí con él a que iba a orar para darle una razón. Y me llama el 8 de mayo un pastor de Ecuador, un profeta de Dios. Me dijo, lo llamo, y él nunca me llama para una cosa de esas, de pronto para cosas ministeriales. Pero me dijo, lo llamo porque esta mañana estaba orando y el Señor me habló y me dijo que te dijera esta palabra profética. No te apresures, no hagas nada,
No tengas temor, confía en Dios, porque antes que se acabe este año, todo va a cambiar. El 8 de mayo, y lo tengo escrito en mi celular. Se lo mostré a mi esposa en estos días. Las cosas van a cambiar y te va a pasar lo que le pasó a Isaac. En un año Dios te va a restituir todo lo que el diablo te ha quitado y todo lo que se ha perdido. Va a volver 100 veces más. Yo cogí esa palabra y yo, listo, Señor, vamos. Pastor, gracias, te amo, gracias, pastor, nos vemos, hablamos y hoy vamos a hablar porque nos vamos a encontrar con él para almorzar. Y yo cogí esa palabra y me encuentro con el hermano. Pastor, al fin que yo, me da pena contigo porque el Señor me prohibió que hiciera eso. Entonces, dejémoslo ahí. Hasta el día de hoy, ahí está vacante, pero no lo va a arrendar. Porque Dios prometió y estoy caminando en una palabra de Dios. Y eso hace que yo esté fiel. Entonces la palabra que Dios nos ha dado nos ayuda a ser fiel, así las circunstancias sean adversas. Y yo he visto aquí gente que Dios les ha hablado tremendamente y lo único que les ha pasado es todo lo contrario. Sigue fiel, porque para muchos los 14 años ya se acabaron y empiezan mucho. Y sabe, mire, esto es un misterio que me resisto a entender. Toda la vida ha sido así, por eso yo he sido como tan cuidadoso con tratar a las personas. A mí no me gusta el tema de la autoridad, de yo ser la autoridad y exigir a la gente que pastoreo, exigir que estén bien. Entonces yo los trato con mucho cuidado, que de pronto si les digo algo se van, y Dios hasta me ha reprendido por eso. No tengas temor en reprender a tus líderes. Me ha hablado así. Soy muy suave, ¿cierto? Entonces, pero Dios me ha hecho entender un misterio. O sea, Dios obra así. Dios para cada iglesia asigna un pastor y para cada pastor asigna una iglesia. Así que aquí hay personas que me reconocen a mí como su pastor. Y ese trato que Dios me da a mí y esas palabras que Dios me da a mí son para aquellos que están bajo mi cobertura. Así que se ha acabado esos 14 años y vienen para ustedes. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Hay alguien que coma esa palabra hoy? Cierro el telón y abro la última escena, tercera escena, el quebrantamiento y la promoción de Jacob. Algo que me estimula mucho siempre es las palabras del apóstol Pablo que dijo en una ocasión: persuadidos ahora en esto, que el que comenzó la buena obra, Él es fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Amén, Filipenses. Esa palabra me mantiene vivo, me mantiene fiel. ¿A cuántos le mantiene fiel? Aunque no veamos lo que Dios nos ha prometido, nos mantiene fiel. Persuadidos ahora en esto, que el que comenzó la buena obra, Él es fiel en completarla. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos se aferran a esa palabra profética? Pero como Él está trabajando una obra en nosotros, Él tiene que entrar a tratar a Jacob. Porque Jacob es un hombre que se ha entregado a Dios, pero sigue haciendo triquiñuelas. Sí pertenece a Dios, está claro que Dios está con él. Lleva 7 años, por allá le metió una embolatada al pobre Labán para poder salir. Y así que él tiene que tratar con la autosuficiencia de Jacob. Tiene que entrar a tratarlo. Y Dios tendrá que tratar a muchos de los que estamos aquí para cambiarnos de ciclo. Y llevarnos al quebrantamiento para que después seamos llevados a la promoción. Pasaron 20 años y Jacob sale de Labán también huyendo, ¿cierto? Por allá hicieron medio las paces y él salió para el encuentro ¿de quién? De Esaú, su hermano. Se va a encontrar con aquel que lo sentenció a muerte. Y entonces Jacob está lleno de miedo y dice:
y empieza a echar mano ¿de qué? De su manipulación, de su engaño, de sus tretas, porque estaba acostumbrado, era cristiano, pero era un manipulador, era un carnal de tiempo completo. Y Dios dice, así no lo quiero. Si vamos a cambiar de ciclo, lo quiero transformado. Lo quiero procesado. Lo quiero martillado. Y entonces entra a trabajar y es cuando otra vez entra en escena Dios para darle una gran lección. Dice que Jacob empezó a dividir el campamento en dos porque como era muy manipulador, dijo, mando 2 campamentos, cosa que si ataca a ese, yo alcance a volarme. Y dividió el campamento en 2 y se quedó solo con su familia y los dejó ahí hasta que él se quedó por allá solito. El hombre era mañoso, él sabía cómo escapar de las manos, así perdiera a su gente, así perdiera a su familia, así perdiera a su ganado. Lo que le importaba era otra vez salirse con la suya, así como se salió con lo de la primogenitura y como se salió con lo de la bendición del papá. Aquí me le vuelvo otra vez, siendo que, pongámosle el título cristiano, siendo ahora un hombre que había entendido que Dios estaba con él. Así que Dios lo lleva a ese encuentro con él. Y quiero que lo leamos. Estamos ya 20 años después, Génesis capítulo 32 y 24. 32, versículo 22 y 24, leamos hasta del 22 al 24. Dice, y se levantó aquella noche. ¿Dónde estaba él? Apartado, ¿sí? Y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó. ¿Cuáles eran sus 2 mujeres? Lea y Raquel. Con 11 hijos, imagínate. Y los siervas, ¿cierto? Y sus 11 hijos. Y pasó el vado de Jacob. Versículo 23. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Versículo 24. Así quedó Jacob como solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Aquí los estudiosos están hablando que el varón que estaba peleando con él era un ángel. Pero no era cualquier ángel, era el ángel de Jehová, Cristo preencarnado. Aquí vemos otra vez a Jesús entrando en escena porque está tratando con Jacob. Y Dios viene trabajando con muchas personas de la iglesia y va a llegar, hay momentos en la vida de cada cristiano, en la historia de cada cristiano, que Dios interviene para hacer un cambio. Y es el cambio del quebrantamiento. Y lo lleva a quedarse solo. Y ellos 2 se entrelazan en una lucha. Miremos, leamos la lucha que tienen. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Versículo 26. Y dijo, déjame porque raya el alma. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Versículo 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Versículo 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dejémoslo así. Viene un encuentro con Dios, el encuentro del quebrantamiento. Ya Jacob ha agotado todos los recursos de sus manipulaciones. Y ahora se enfrenta con Dios y se agarra a pelear con Cristo. Eso se nota la fuerza que este hombre tenía. Jacob era un hombre fuerte. Y estaba peleando. Era tal la fuerza que le estaba pegando a Cristo. Sí, le estaba cascando. Porque el texto dice que no, ya no podía con él. O sea, estaba agarrado con él. Y entonces Dios tiene que descoyuntarlo y dejarlo cojo de por vida. Lo que Dios hizo ahí fue llevarlo hasta la última instancia. Y cuando él vio que ya no podía, ni con sus manipulaciones, ni con sus fuerzas, salirse con las suyas, él quedó a la merced de Dios. Va a llegar un momento en nuestras vidas, y así he escuchado otros testimonios, que los hermanos dicen, yo ya no puedo. O sea, si Dios no interviene, yo estoy cansado. En estos 40 días, así como hemos escuchado testimonios bonitos, hemos escuchado cómo hermanos han tenido oposición. Y unos han desmayado, cansados, ¿cierto?
pero hay que pelear. Y dice que luchó con el ángel. Hace unos días atrás Dios dio un mensaje que importunáramos el reino de Dios. Hay que importunar, eso es luchar con Dios. Y va a llegar un momento que dice Dios, yo ya no voy a luchar más con usted, tome para que lleve, te bendigo. Y a partir de ahí empezó la bendición para Jacob. Pero lo llevó a un momento crucial y le hizo una pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Será que Dios no sabe cómo nos llamamos? Dios lo sabe todo. Pero le preguntó cómo te llamas para hacerle caer y hacerle entender cuál era su condición como hombre. Y él le dijo, Jacob. ¿Usted sabe qué significa Jacob a estas alturas? Porque ya lo he predicado, ¿sí? O sea, lo que Dios lo llevó a decirle, sí, Señor, soy un pecador. Soy un manipulador. Soy cristiano, pero soy un mentiroso. Soy cristiano, pero me gusta salirme con las mías. Me gusta poner excusas. Me gusta justificarme. Me gusta hacer mil cosas. Y Dios nos lleva a un punto hasta que le digamos, me rindo. Haz conmigo como quieras. Y entonces el ángel le dijo, ¿cómo te llamas? Jacob. Dijo, ya no te llamarás más Jacob. Te llamarás príncipe. Te llamarás Israel. Después del quebrantamiento viene la promoción. Y yo estoy creyendo que Dios ha tratado con muchos. Y vuelvo y digo, el pastor que ven aquí no es el mismo de hace 40 días. Y quiero decirles esto. Yo estoy aquí parado en justicia y en verdad. A veces no vemos la bendición de Dios porque andamos de cualquier manera. Y reprendemos al diablo y el diablo se nos ríe en la cara. Pero cuando uno anda en justicia y en verdad, usted se puede parar y reprender. Hemos visto liberaciones, hemos visto sanidades en estos días. Hemos visto cómo Dios se ha movido a favor de nosotros. Hemos visto cómo el enemigo ha retrocedido. Y Dios está haciendo con varios de ustedes eso. Amén. Así que ha llegado el tiempo. Esa es la historia de nuestras vidas. Coloquémonos en pie, por favor. Ha llegado el momento, hermanos. Hoy estamos cerrando 40 días, donde estamos en un tiempo precioso. Yo quiero agradecer a Dios y entregarle este tiempo. Hace unos días atrás hicimos una oración tan fuerte que yo sentí en mi espíritu cómo el enemigo retrocedió, cómo se abrieron los cielos, cómo se abrieron las puertas. Aquí hay puertas abiertas. Incline su rostro, por favor. Has luchado, has batallado, llevas años trabajando con el Señor. Llevas años siéndole fiel, pero no ves los resultados que quieres ver. Dios tendrá que tratar contigo. Iglesia, escucha esto. En algunos será más rápido. Otros hasta ahora lo están entendiendo. En otros será un proceso. Pero ya no seremos más la estéril. Ya no seremos más la avergonzada. Ha llegado el tiempo de nuevos frutos. Estoy hablando como profeta en medio de ustedes, no como pastor. Levanta tus manos al cielo.